¿Cómo le va, doctora? Muy bien, ¿qué tal? Gracias por la invitación. ¿Está de acuerdo con lo que dijo el doctor o no? Estoy bastante de acuerdo, yo sería tal vez un poquito más dura en algunas cosas. Sea dura. No, a mí me da la impresión, primero es muy poco serio lo que están haciendo, muy poco serio. Vuelve a demostrar la desorientación y la falta de pericia, la mediocridad del equipo económico, sinceramente. A la última pregunta que usted hacía recién de por qué lo hacen, bueno, yo no tengo duda que es una medida de corte electoral, ¿no? No son precios especiales, son precios electorales. Y estamos viendo un manotazo para tratar de salir de una situación de debilidad que en lugar de producir el resultado que buscan es exactamente lo contrario. Traiciona su propia ideología, ¿no? Sí, bueno, hay un dato a tener en cuenta que es por qué razón no fue el mismo presidente el que hizo los anuncios. No sé, porque le gusta más Instagram. Pero evidentemente el presidente no podía salir a comunicar algo de lo que no estaba él convencido, porque ellos mismos fueron críticos de algunas de estas medidas. El otro dato a tener en cuenta, cuando uno analiza las medidas, es que habría algunas medidas que uno las toma y, digamos, no es mala la medida. Ahora, yo estuve ayer con la Asociación Empresaria de Rosario, que reúne a todas las cámaras empresarias, estaban desde la fábrica de pasta, los ferreteros, las inmobiliarias, todos los de la ciudad, fundamentalmente comerciales, también había industriales y de servicios. Y el problema que ellos plantean es que muchos de los que podrían ser beneficiarios de estas medidas ya se cayeron. Cuando uno anda por las calles, en los centros comerciales, y ve la cantidad de cortinas que ya se han bajado, sí, claro. La verdad es que eso ya no pueden aprovechar. Entonces, entre otras cosas también, las medidas vienen muy fuera de tiempo, en realidad. Sí, ¿qué va a pasar? Yo creo que esto no va a tener grandes resultados. Ya tuvo rechazo por todos lados. Claro, ojalá. A mí a veces me quedo con la sensación, digamos, no me gusta ser el pájaro de mal agüero, en realidad. No me gusta hacerlo. Yo creo que este gobierno es una desgracia, pero por supuesto pienso que la peor desgracia que es este gobierno es que ha dejado a los otros que se fueron antes como posibilidad, ¿no? Entonces la desgracia son ellos y la desgracia son los que podrían volver. Y ahí entonces, por supuesto, pasando al terreno de lo político. Usted está en una tercera posibilidad, claro, está con la baña usted. Cada vez, nosotros estamos en un espacio amplio, diverso. Ahora tratamos de posicionarnos fortaleciendo lo que es una identidad progresista, socialdemócrata, está el socialismo, nosotros, parte del radicalismo. Y eso tratará de conversar con quienes son Alternativa Federal, que tiene una procedencia peronista. Y yo creo que a esta altura ya no es una cuestión meramente ni de deseo ni solamente electoral. Hay una necesidad en la Argentina de que los argentinos no sean rehenes frente a un mal gobierno, que la única opción sea volver al peor gobierno que se fue. ¿Usted habla con Labaña dentro de Alternativa o no? Bueno, Labaña él mismo ha dicho que él pertenece a Alternativa. Sí. Mauro, yo le soy sincera, yo aspiro a que exista una mesa muy amplia donde realmente lo que nosotros planteamos hacia afuera, que es un gobierno de unidad nacional, empiece por la unidad de todos estos sectores. Ahora, hay algo que tiene que ver con el gobierno y para mí con el fracaso que ha tenido el gobierno durante todo este tiempo, que es la falta de vocación de diálogo. Nosotros fuimos muy críticos con el kirchnerismo, que tenía mayorías parlamentarias, entonces no hablaba con nadie porque creía que no tenía necesidad. Llegaron estos prometiendo cambios y lo cierto es que siguen igual que los otros, sin ninguna vocación de dialogar con nadie. Los temas de la economía, como muchos otros temas, se abordan desde el diálogo y los acuerdos. El tema de los precios es fundamentalmente eso, el tema de la inflación. Después está la otra cuestión que es importante y estos no terminan de abordar, que es cómo defendemos al consumidor a través de la competencia también, ¿no? Y me parece que ese es todo un tema que nunca terminan de resolver. Nosotros presentamos la ley de góndola hace varios años con Sergio Massa y la verdad es que nunca la despreciaban, la descalificaban en realidad, y ahora sale Carrió, entonces algunos salen a hacer ruido atrás de eso. Igual no son medidas que a este gobierno lo convenzan, porque ellos nunca apostaron a mejorar el consumo. La gran apuesta de este gobierno desde un inicio fueron las inversiones. Ahora, las inversiones no llegan a un país que no genera confianza, no genera credibilidad, ¿no? El riesgo país, lo explicaba recién bien López Murphy, un poco es ese indicador.
Entonces no podía ser que esa fuera la única apuesta. Apostar al consumo, ¿qué significa? Y bueno, que los trabajadores tengan un pesito más en el bolsillo, los jubilados, porque eso dinamiza la economía cuando esos compran lo que otros producen o prestan como servicio. Cuando dijo que dejan los anteriores, porque este gobierno deja los anteriores, ¿está pensando que Cristina se va a presentar como candidata? Yo creo que sí, yo creo una idea y un camino, que no se agote en la elección de este año. El gran problema de la Argentina es permanentemente el cortoplacismo, ¿no? El presente eterno. Vivimos todos los días en este presente y yo creo que hay que empezar a discutir el país de aquí hacia adelante. Esa camada de gente que yo le decía a Mauro, la verdad que yo me siento grande ahí. Hay muchos de 40 y pico de años que son los que van a gobernar los destinos de la Argentina. Hay que pensar en eso. ¿Qué es lo que les dejamos? No es solo lo que podemos resolver en la urgencia. Hay que atender los problemas de la urgencia, sí, pero acá hay que empezar a pensar un poco en el mediano-largo plazo. Por eso nosotros insistimos mucho con el tema de la educación, los problemas de la competitividad de la Argentina, de la productividad, de la seguridad. Necesitan que cambiemos fundamentalmente la educación. ¿Qué educación le vamos a dar a los chicos? ¿En qué habilidades formamos a los chicos para un mundo donde se empieza a discutir la automatización del empleo, ¿no? Entonces usted me dice que Labaña cree que lo está confirmado. Macri es el candidato y yo creo que Cristina dice que Cristina va también. Yo creo que también. sí. ¿Cómo definen eso? A mí me parece que Labaña entra al balotaje. Yo creo que Labaña está en condiciones. ¿Quién queda fuera? Que el tercer espacio es el que está en condiciones, sinceramente. Ajá. ¿Y quién quedaría fuera? No sé, me parece que eso lo tienen que decir. No me gusta mucho si usted... hacer futurología, no me gusta. Usted me dijo creo que entra. Y porque yo lo que creo es que efectivamente hay una vacancia y hay una posibilidad, una oportunidad muy grande, sí, un tercer lugar, pero que en algún momento desplace y quede realmente como una fuerza, porque hay que constituir una fuerza con vocación mayoritaria, no es para ver qué puedo colar atrás de los otros. No, es realmente una fuerza que tenga vocación de llegar a gobernar. ¿Usted qué va a hacer? Yo voy a acompañar eso, no voy a ser candidata, pero voy a acompañar eso. Claro, voy a acompañar, voy a estar ahí. ¿No quiere? ¿Qué pasó? ¿No quiere ser candidata o se cansó? No soy una buena candidata tampoco, pero bueno, son cosas que habrá que verlas. ¿Qué pasó, Margarita? Habrá que verlas. ¿Cómo no soy una buena candidata? Sí, me parece que hay que esperar, no quiero dar ninguna definición de este tipo, me parece que hay que esperar. Y sobre todo hay que hacerlo con mucha grandeza. Lo que necesita ese espacio es inteligencia y generosidad para poder conformar una cosa realmente amplia, diversa, convocante. Y hay que convocar a mucha gente que está fuera de las estructuras partidarias. ¿Quiere venir a la política? La gente esa que hay muchos que quieren, hay muchas personas que quieren, por eso digo, me parece que es muy valioso que empecemos a encontrar referencias sociales de los muchos que hoy están en condiciones de participar y de aportar mucho en los sectores sociales, en los sectores intelectuales. Hay mucha gente. Mauro, son pocos a esta altura los argentinos que se identifican con una estructura partidaria. Y si nosotros no abrimos eso, queda siempre como una trenza superestructural de algunos que son los que se acomodan y reparten lugares. Y yo creo que es un momento en el que hay que poder escuchar mucho hacia afuera. ¿Qué economía hay que hacer? Por supuesto que la economía depende, entre otras cosas, de que nosotros modifiquemos, hagamos algunas reformas estructurales. Una es la de nuestra matriz productiva. Muchas veces se habla y bueno, tenemos que incorporar valor a lo que producimos. No es solamente eso. Acá hay que empezar a ver qué otras cosas se pueden producir, ¿no? Hay ejemplos muy comunes. Los chocolates en Suiza, que es un país que no tiene vacas. En los países que producen café y no tienen grano de café. Hay que empezar a pensar y hacerlo también en términos regionales. La discusión sobre nuestra productividad tiene que ver con eso. Ahora, para ayudar eso y para que sirva para generar empleo, la Argentina tiene que hacer una reforma del sistema de impuestos. No podemos seguir teniendo la presión impositiva sobre los que producen y sobre los que consumen, que son los que generan trabajo. La baja de impuestos no viene nunca con ningún gobierno. Es que la solución tampoco es decir la baja. A mí me suena una cosa demagógica la baja. Hay que cambiar la presión impositiva de dónde pero está. Bajar los impuestos. Fíjese los datos que tenemos de los miles de millones de dólares que los argentinos tienen en el
exterior. ¿Es razonable eso y que se le siga cobrando el IVA al que compra la leche para llevar a la casa? No es razonable. Entonces hay que empezar a pensar dónde se aplica la presión. El IVA era un impuesto temporario, temporal. Y la otra cuestión también es a dónde van a parar los impuestos. La primera discusión es cómo se arma la masa impositiva y después cómo se distribuye, porque lo cierto es que además reactivar las economías regionales implica también invertir de otra manera en el interior de la Argentina. Son todas discusiones que no se han dado. Bien. La reforma impositiva no se hizo ni con el gobierno anterior, que tenía mayorías en el Congreso, ni tampoco lo encararon estos. Conclusión, y de paso limpio, porque siempre me gusta terminar con lo que dice alguien. Ni Macri ni Cristina, dice usted, Labaña sí, Alternativa Federal, mezclado con... ¿Labaña o el resto? Porque tampoco quiero anticipar lo que tiene que ser una definición de ese grupo. Lo que dice es que lo vi a Labaña muy candidato, pero no descarto ni a Massa ni a Urtubey en ese esquema de candidatos. Ya tenemos dos personas que parecen que definen. Uno es Labaña, parece, y otra es Cristina, que dijo, bueno, vamos a ver, sí, ni más cerca de sí que de mí. Ya tenemos un día, tiene que ser Pasco para definir esto. Bueno, tenemos eso... Y tenemos que usted empuja eso y no va a ser candidata. ¿Y por qué dijo que es una mala candidata? Y terminamos. ¿Por qué dijo soy mala candidata? ¿Está con un ataque de culpa? No, para nada. Además yo soy una apasionada de la política, pero creo que uno tiene que poder... Me está dando un baile, me lleva para acá y para allá. Uno tiene que poder acompañar y a veces saber que tiene que hacerlo desde otro lugar. Son muchos los lugares donde se puede hacer política, no necesariamente en los sillones. Yo hace ya 2 años van a ser que no ocupo ningún cargo público y nunca he abandonado la política. Y conduzco mi partido político, el GEN, y creo que lo hago justamente tratando de promover las nuevas generaciones, para que los que vienen después de uno sean mejores que uno. Creo que eso siempre es lo que uno tiene que tratar de aprender. Yo aprendí mucho de Alfonsín, y Alfonsín nos decía siempre, no sigan a hombres, sigan a ideas. Y yo aspiro a que la política en la Argentina vuelva a ser un debate de ideas y no de personalismos. Sí, no sigan a hombres, sigan a ideas, pero bueno, está bien. Es una definición, hay que recuperar las ideas. Una definición romántica, ¿no? Hay que seguir la idea y al hombre. Sería más completo, las dos cosas. Pero yo creo que la Argentina, la discusión es el proyecto de país. Estamos demasiado metidos en una política electoralista y en las candidaturas. Bueno, entonces, por elecciones. La definición es voy con uno, voy con otro, es este, es el otro. Y no estamos discutiendo el rumbo, no estamos discutiendo el país. Creo que lo importante acá es saber hacia dónde queremos conducir la Argentina y qué país queremos tener dentro de 20 años. En 20 años yo no voy a estar, no puedo pensar así. Pero tiene que pensar en sus hijos y sus nietos. Por eso estoy preocupadísimo resolviendo los temas de esta mala calidad de vida que tenemos ahora. Me ocupa mucho entender por qué tenemos esta mala calidad de vida, pero no puedo resolver los próximos 20 años. Porque además no veo tanto talento para resolver esto en Argentina. Pero esas son las cosas que yo le digo se resuelven desde las ideas. Cuando nosotros planteamos la búsqueda de la igualdad, que es que todas las personas tengan acceso a una buena educación, un buen sistema de salud, andar tranquilos por la calle, porque hoy tenemos esas cuestiones. En cambio la política se mete a resolver otras cuestiones y no resuelve las cosas simples de la vida, que es la buena educación, el buen trabajo, la seguridad. El gobierno debería resolver eso, no meterse en tanto problema, ¿no? ¿Sabe hacer eso? Este gobierno no lo sabe, ya demostraron que no lo sabe. Por eso, el tema es tener capacidad para eso. Yo lo veo al ministro de Jóvenes, que me perdone con todo, y la verdad, no le entiendo nada de lo que me quiere. El equipo es muy mediocre, lejos del equipo que nos prometieron, lo que se ha mostrado es la mediocridad. Los peores de los últimos 50 años. Claro. La verdad que no lo entiendo, me cuesta entender, me cuesta cuando dice nos debieron haber volteado, me cuesta entender qué quiere decir ese hombre, es patético lo que dice. Sí, en general, pero insisto que no es solo un problema de comunicación, es un problema de fondo. No tienen convicción para dialogar con nadie, no tienen convicción para defender a los sectores medios y a los que más sufren. Todas las medidas, cuando uno analiza las medidas del gobierno, sacando los manotazos de ahogado de último momento en la elección anterior y en esta, han sido para beneficiar siempre y compensar a los grandes. La primera medida era compensar a las mineras, la segunda era a los agropecuarios, a fin de año fueron los concesionarios viales. Siempre han mirado cómo hacer para beneficiar a los sectores más poderosos en realidad. ¿Usted qué es, una mujer de izquierda, no? ¿Centro? Yo soy de centro-izquierda, soy, digamos, claro, socialdemócrata, mi partido está en ese lugar. Alfonsín. Eso, claro. No sabía bien, pero centro-izquierda. Sí, ahí es donde está ubicado nuestro partido. Gracias por venir, muy amable. Gracias por la invitación. Vamos, vuelta y